Muy buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Soy yo, el profesor Víctor. Aquí estoy con ustedes. Les doy la bienvenida a este reencuentro después de eh, este receso invernal, periodo de descanso. Espero que hayan podido descansar, que hayan podido despejar la cabeza, la mente. Em, Hoy, si todo salió bien, ya hemos hecho la oración, así que llenos con la presencia del Espíritu Santo, vamos a repasar un poco el tema que habíamos visto perdón, la última clase, que fue el tema de la fe. ¿Se acuerdan? Yo les había compartido un texto del Evangelio de San Mateo, ¿sí? Pero hoy quería que retomáramos reflexionando un poquito sobre la fe en sí misma. Em, Desde el punto de vista humano. Si bien yo estoy tomando como base el texto del Catecismo de la Iglesia Católica, por si no se acuerdan, para que lo vean, lo tomo como base y en una de las partes comienza explicando que la fe es como obediencia de Dios, como una obediencia como respuesta, ¿no? a la palabra de Dios, que se ve como obediencia. Y también en una de las características que ve, lo toma como la fe como acto humano. Entonces yo quería comenzar por acá, por este acto humano. La fe es un acto humano. Podemos decir que la fe es un acto nuestro, netamente humano. Si nos ponemos a analizar las situaciones de la vida cotidiana, desde que nacemos, de que crecemos, me parece que constantemente estamos realizando actos de fe, actos de confianza. Eh, sí, creemos en la palabra de mamá, en la palabra de papá, en la palabra del hermano, en la palabra de del otro. Yo doy mi palabra, ¿no? Empezamos a movernos dentro de este movimiento. Y buscando en el diccionario encontré qué es la fe. Y simplemente me dice que la fe es una creencia en un Dios o una religión. O que es una confianza. Es el buen concepto de alguien o en algo, ¿no? Entonces, ¿qué es creer? O sea, para esto la fe es creer en alguien, en algo, en un Dios sobre todo. O sea que podemos está dentro de lo que estamos buscando, es un creer. ¿Y qué es creer? Busqué en el diccionario. ¿Qué dice el diccionario? Que creer es tener fe. O sea, nos dice lo mismo, nos vuelve a lo mismo. Pero también dice es dar por cierto lo que aún no se ha demostrado. Dar por cierto lo que aún no se ha demostrado. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, pero también dar por cierto lo que se nos dice, lo que se nos da. Nosotros empezamos a tener fe, a creer en la palabra de la persona que nos habla, de la mamá, del papá. Le creemos. ¿Por qué le creemos? Y porque nos dice algo, nos dicen algo y que después, por lo general, se cumple. Entonces aprendimos a dar fe a la palabra del otro, a dar fe al otro también. Entonces, podemos concluir así en este sencillo razonamiento que tener fe es un acto netamente humano. Ahora, para yo tener fe, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo decido eh, libremente si le creo o no a esta persona. Cuando uno fue criado en un ambiente de sinceridad, de confianza, ¿no? En que lo que me dicen después yo comprendo que lo hace, es más fácil para nosotros creer. Entonces yo puedo creer, empiezo a creer en lo que me dice mi mamá, lo que dice mi hermano, pero después empiezan a aparecer situaciones en las que hay que empezar a decidir, a ver si le creo o no le creo. Hoy en día, sobre todo, me parece que continuamente nosotros estamos realizando estos actos de fe en la palabra de los otros. Pensemos, por ejemplo, en la palabra de los políticos, sobre todo, ahí ya tenemos en ese plano. Podemos creer en la palabra de lo que nos está diciendo el profesor, la palabra que nos está diciendo el marido, el novio, mi hijo,
Por ahí los padres que le dicen, me fue mal, ¿y por qué te fue mal? Porque el profesor tenía la culpa, no sé, etcétera. Mete una excusa, entonces uno ya tiene que empezar a pensar, a decidir, tenemos que decidir si le creemos o no, ¿cierto? Bueno, entonces todo esto podemos comprobar que estos ejemplos y muchos más que cada uno tiene, podemos comprobar que el creer o la fe es un acto propiamente humano. Ahora, dentro de la historia de la historia de cada uno, de la humanidad, aparece en un momento dado, aparece Dios, ¿sí? Que empieza a revelarse a ciertas personas y empieza a comunicarse de a poco, que lo hemos estado viendo, a revelarse en etapas, ¿cierto? Primero en la creación, después a través de Noé, y decididamente empieza a hacerlo con Abraham, ¿cierto? Entonces Abraham lo elige para fundar en él un pueblo numeroso, más numeroso que la estrella, y Abraham le cree a Dios, le cree a su palabra, ¿no? Decide creer y cree sobre todo, contra toda posibilidad. Tanto cree que cuando Dios le pide que le entregue a su hijo, no lo duda a Abraham y confía que si Dios me lo pidió, Dios va a proveer. Entonces, así como eso le dice a su hijo, a Isaac, entonces responde con esta obediencia de la fe y obedece, va al sacrificio del hijo. Pero cuando lo estaba por sacrificar, si recordamos la historia, Dios envía un ángel que le pide a Abraham que pare, que detenga su mano, que no lo haga porque ha comprobado su fe y le provee un carnero que estaba ahí a pocos metros, entonces puede hacer el sacrificio. Por esto, por esta fe tan grande, tan firme de Abraham, es que se lo llama el padre de la fe. Bien, por otro lado, esto ya nos mete de lleno en el tema de la fe ya dentro de nuestra religión. Pasan los años, Dios se sigue revelando, viene Jesucristo, Hijo único, el Hijo único de Dios, hecho carne, por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María, nace, se hace carne, nos predica, nos empieza a hablar del reino de Dios y nos empieza a explicar que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y también nos empieza a invitar a la fe, ¿sí? Es una invitación. Si ustedes recuerdan el texto que había compartido, que seguramente lo voy a volver a poner porque es un texto, me pareció una reflexión hermosa sobre un comentario de la Biblia de Jerusalén al texto de Mateo 8, del 5 al 10, si no me equivoco, por ahí. El texto que habla sobre el centurión que se acerca a Jesús y le pide que venga a cuidar, que sane a su servidor porque estaba con parálisis, sufriendo mucho en su casa. Jesús le dice, bueno, ya voy a cuidarlo, ya lo voy a ir a tu casa a curarlo. ¿Y qué le dice el centurión? El centurión le dice, maestro, yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué le decía esto? Porque él era consciente de que no pertenecía a la religión de la que pertenecía Jesús. Pero fíjense qué humildad, y de eso nos habla el texto también, ¿no? De la humildad. Y el texto dice que esta fe la exige Jesús, pero la exige ¿para qué? Para que hayan milagros, para que Dios pueda obrar en su infinita misericordia los milagros que hace. Necesita de nosotros esta fe. ¿Qué es la fe entonces? ¿Qué es la fe? Tenemos la palabra de Hebreos 11, Hebreos 11, 1, que ustedes si se fijan, y se los leo textual para no equivocarme, dice, ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. ¿Sí? Fíjense bien la palabra que usa, garantía. Garantía de los bienes que se esperan, plena certeza de las realidades que aún no se ven. Eso es la fe, la plena certeza de lo que no se ve. Eso es lo que nos propone Jesús cuando nos dio su palabra, cuando nos instituyó la Eucaristía, cuando
hizo los milagros, cuando salió del bautismo, cuando hizo toda su vida, la vida de Jesús es la palabra de Dios Padre hecha carne. Ahora, ¿qué es la fe? La fe, la certeza de esta realidad que no se ve, porque nosotros hoy no la vemos, no vemos a Jesús en persona como cuando vino a evangelizar allá con sus discípulos, que lo relata el Nuevo Testamento. Nosotros lo oímos, pero también la fe es una gracia, por eso podemos creer en Él, ¿no? Nosotros tenemos esta garantía en estos bienes que se esperan, estas realidades que no se ven. Para nosotros esta certeza la tenemos también gracias a la ayuda, a esta gracia que es otra característica de la fe. Es una gracia, una ayuda que nos da el Espíritu Santo para poder responder, para poder creerle a Dios con todo nuestro ser. Y seguía diciendo el texto ese que les había compartido de la Biblia. Decía que Jesús nos exige esta plena confianza, este acto de humildad, de abandono. Y fíjense qué buena esa palabra, me encantó, porque realmente para poder creerle nosotros a Dios necesitamos abandonarnos en Él, renunciar a nuestra plena confianza en nosotros mismos. O sea, ¿quiere decir esto que no tenemos que tener fe en nosotros mismos? No, al contrario, porque somos imagen de Dios. O sea, todo lo que somos y tenemos y hacemos, lo podemos hacer porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, al igual que Él, nosotros tenemos inteligencia, tenemos voluntad, tenemos manos, podemos hacer todo lo que estamos realizando. Entonces, para creer, tenemos que realizar este acto de humildad, de confiar y abandonarnos en Dios, dejar de confiar en la seguridad de nuestro pensamiento, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo conozco y de mis fuerzas, y reconocernos nada, como hizo este centurión. El centurión era un hombre que pertenecía al imperio romano, un imperio poderoso, o sea, no tenía ni por qué rebajarse a creer en un maestro de este pueblo judío que estaba subyugado al imperio romano. Y sin embargo, este centurión, jefe de 100 hombres, se acerca, reconoce en Jesucristo, reconoce el poder de Dios en él y se humilla acercándose a él. Y no solo acercándose, sino cuando le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo se sane. Fíjense qué fe poderosa, realmente, que tanto que Jesús lo admira, dice: no había encontrado en Israel tanta fe como este hombre, en palabras parecidas. Entonces, esto es un poco la fe, ¿no? Pero esta fe hasta ahora vista en los textos, ¿sí? Lo estamos viendo lo hemos visto en el diccionario, lo hemos visto en la Biblia, en un texto bíblico, cómo Jesús curaba. Ahora, esta fe hoy en día, ¿yo la puedo tener? ¿Puedo tener yo esta fe? ¿Soy capaz yo de tener esta fe? Y bueno, va a depender de cada uno, por supuesto. Pero así como dijimos recién, el Espíritu Santo nos puede dar la fuerza y la gracia de creerle a Dios. Y pidámosela, porque es una fe, Dios no nos miente, Jesús no nos miente. Él lo que promete lo cumple. Y cuando nosotros le pedimos con fe, en un texto también del Evangelio, dice: si le piden al Padre con fe, creyendo, obtener todo lo que han pedido, lo van a tener. Entonces, así tenemos que acercarnos a Dios, creyendo, también sabiendo que Dios lo va a otorgar en la medida que Dios lo disponga. Pero nosotros ya tenemos que creer. Hace poco escuché el caso de un predicador, se llama Miguel Horacio, es predicador católico. Él decía que estaba en una reunión, estaban orando, y dentro de la oración dice que él le llega, el Espíritu Santo le da una palabra de conocimiento, quiere decir,
Palabra conocimiento significa que empieza a tener internamente una convicción fuerte que viene en forma de frase o de ideas, pero muy convincente, de que alguien se estaba curando de una parálisis, ¿sí? De un pie. Entonces, y él lo empieza a relatar, dice, el Señor te está sanando. Y bueno, termina la oración y este hombre se da cuenta, el que tenía una parálisis en las piernas, empieza, en ese momento no se pudo parar, pero al llegar a su casa, él sintió que se dio cuenta que podía mover la puntita del dedo del pie. Entonces, miércoles, si antes no podías mover nada y de golpe podías empezar a mover la puntita del dedo del pie, quiere decir que ya algo estaba pasando. Entonces, eso le sirvió a él para empezar a creer y mantenerse en la fe de que Dios lo estaba sanando. Y al día siguiente dice que ya podía mover el tobillo y al otro día ya podía mover la pierna hasta que finalmente recuperó toda la movilidad y la salud y finalmente logró el milagro. Pero fíjense que no fue de un momento a otro. A veces sí sucede que un milagro es inmediato, pero a veces es más lento. Lo mismo puede ser con cualquier cosa que le pidamos. Pidámoselo, pero sabiendo que Dios nos lo va a dar. Otro caso que quiero contarles y se los voy a compartir en un video, en un link, porque es muy interesante la fe de un hombre que se llama Neil Vélez. Ya lo van a ver escrito ahí abajo. Neil Vélez es un hombre puertorriqueño, estadounidense puertorriqueño, que tuvo, una vez creo que yo les compartí el video y si no, bueno, conózcanlo porque realmente tiene una fe tremenda. Este hombre estuvo lleno de tumores en la cabeza y en todo el cuerpo. Los médicos le habían dado unos meses de vida nada más y él empezó a tener en su mente la idea de que una frase de la Biblia, de la palabra de Dios, que decía, por sus llagas hemos sido sanados. Y le retumbaba en la cabeza, decía, en sus llagas hemos sido sanados. Entonces él decía, ¿cómo este versículo me está diciendo que ya fuimos sanados y yo estoy acá, así ahora con toda esta situación? ¿Cómo puede ser, Señor? Y le seguía diciendo, la frase, ¿no? Se le seguía repitiendo en la mente, por sus llagas hemos sido sanados. ¿Las llagas de quién? De Jesucristo. Por sus llagas hemos sido sanados. Entonces él decía, se enoja en un momento y le dice al Señor, o esto es mentira o yo no te conozco. Y escucha una frase en su cabeza de forma muy clara que le dice, hijo, tú no me conoces. Entonces él se enoja y dice, ¿cómo no te conozco si toda la vida he estado siguiéndote? Mis padres eran predicadores y yo he andado de congreso en congreso, de retiro en retiro y ¿cómo no te voy a conocer? He estado metido siempre en los momentos de la iglesia. Y vuelve a escuchar otra frase, de nuevo la frase en su cabeza que dice, hijo, tú no me conoces. Y en ese momento dice que se le bajan como los brazos de la pelea y lo reconoce, se abandona en la verdad que Dios le estaba revelando y le dice, es verdad, Señor, yo no te conozco, pero te quiero conocer. Y dice que en ese momento empieza a sentir un dolor fuertísimo en la cabeza, estaba ciego en ese momento, y tanto que llegan los médicos, enfermeros, que lo empiezan a revisar, y él a los gritos dice que cuando más o menos se le pasa el tema, el dolor, abre los ojos y se da cuenta que puede ver, entonces empieza a decir, estoy sano. Bueno, le hacen los estudios y le descubren que sí, que los tumores de la cabeza se le habían salido, pero todavía le quedaban otros tumores en el cuerpo. Entonces los médicos le dicen, bueno, te has curado de la cabeza, pero todavía tenés un montón de tumores, vos no te podés ir. Entonces él dice, no, yo me voy a ir porque Dios me ha curado, por sus llagas yo he sido sanado. Y empezó a predicar esta verdad de que por su llaga había sido sanado y no estaba sano todavía, pero él lo siguió creyendo. Y es muy interesante el concepto que tiene este hombre de fe. Bueno, después el resto síganlo viendo
en el video de él, ¿no? En los testimonios de él. Pero él después explica cómo es la fe. Él dice que la fe es el acto, él dice es el verbo del creer. Dice que la fe es el verbo del creer. Porque yo puedo creer de que si toco la perillita se va a prender la luz. ¿Lo creo? Sí, todos creemos eso, ¿no? Sabemos que si tocamos la perilla, la luz se va a encender. Bueno, entonces pone el ejemplo de un enfermo que le dice, el médico le dice, bueno, ¿tú crees que si te comes un poco vas a vivir? Si comes la comida que te he preparado vas a vivir. Sí, lo creo. ¿Pero lo crees? Sí, lo creo. Bueno, pero lo crees, sí lo creo. Y se muere finalmente el hombre. Y claro, porque una cosa es creer y otra cosa es hacerlo. Entonces, quiero que nos quede este concepto de la fe. La fe es este creer, pero no es un creer y me quedo sentado, sino es un creer y me muevo haciendo algo. Como dice la frase popular, a Dios rogando con el mazo dando, ¿no? Algo así. O sea, yo creo que si toco la perilla de la luz se va a encender. Bueno, pero ahora me toca ir y tocarla, porque si no, no lo hago. Entonces, este sentido de la fe, ¿no? Le pido a Dios y ya creo que lo he obtenido, pero ya tengo que actuar en consecuencia, o sea, que todo mi ser actúe en consecuencia. Y esto funciona tanto para lo negativo como para lo positivo. Si yo tomo una noticia negativa en la cabeza, ya me empiezo a hacer la idea y todo mi cuerpo reacciona en base a esta idea que tengo en la cabeza, esta noticia que me han dado. Ha pasado algo malo. Entonces nos empezamos a hacer ya el mundo de que esto va a ser terrible, que va a ser peor y termina pasando. Hay una frase de un sabio Thomas, un tal Thomas, que decía todo lo que el hombre define como realidad, esto resulta en realidad en sus consecuencias, que se llama, es una aporía de una profecía autocumplida, le dice unos psicólogos. Esto psicológicamente funciona siempre. Pero fíjense cómo desde la psicología también se puede sumar para estar uno mejor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Decir, no, empezar a poner la fe. Primero, creerle a Dios. O sea, cada uno, al ser libre, puede creer en lo que quiere, pero acá estamos hablando de Dios. Yo estoy enamorado de Dios. Realmente me encantaría que todos ustedes puedan creer en Dios. Entonces, si yo me concentro en eso y creo en que Dios me va a ayudar, las cosas me van a salir bien. Si no creo en eso, y Dios no me va a poder ayudar. O si le pido a Dios por las dudas que me pueda escuchar, y nada va a suceder. Pero cuando empiezo a creer y a pedir con fe, creyendo en mi corazón y viviendo que aunque por ahora el panorama esté oscuro, sé que Dios me va a ayudar y que voy a salir adelante, entonces ahí se va a fortalecer nuestra fe y se va a cumplir y vamos a salir adelante. Así que bueno, gracias termino acá porque si no ya se me van a dormir la siesta. Que Dios me los bendiga. Espero que entre todos podamos aumentar la fe y bueno, ojalá que todos podamos decidir querer creerle a Dios, ¿no? Pero cada uno es libre. Así que bueno, que Dios los bendiga y nos veremos, si Dios quiere, en la próxima clase.